Amigos, ya estamos nuevamente de retorno y en este tercero y cuarto bloque tengo como invitado a Freddy Cervera Reyes, un político bastante cuajado con quien vamos a conversar respecto al análisis político de coyuntura y poder ir viendo sobre todos estos cuestionamientos que se vienen dando en la clase política. Voy a presentar a mi invitado. Freddy, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Miguelito, gracias por la invitación y a tu disposición para poder compartir el set y algunas... Renunció Aníbal Torres, Premier. Sí. Primera impresión. La primera impresión que tengo, creo que no es una renuncia porque él quiso irse. Me parece que es un pedido, diría yo, del propio presidente de la República para un poco lavarse la cara de lo que está pasando. Creo yo que el Perú y el mismo Castillo necesita un primer ministro concertador, dialogante, que deje de lado el enfrentamiento, porque es el único camino que le queda para sostenerse un poco más en el gobierno, con las denuncias, las 5 denuncias que está presentando la Fiscalía, con las declaraciones de Pacheco, las cosas han empeorado. Entonces tenemos a un presidente que está más preocupado en su problema de ver su defensa, y no en gobernar el país. Entonces de alguna manera necesita ya no un premier confrontacional, sino dialogante. Ojalá por el bien del país se logre tener un premier de esa naturaleza. De lo contrario, yo creo que se va a empeorar la crisis en el país, ¿no? Freddy, yo tengo una pregunta y me gustaría que seas muy sincero desde tu óptica política. ¿En realidad Pedro Castillo llegará a culminar su gobierno? Yo creo que es imposible, no, como peruano, como político, que tenemos visión de lo que es el país, creo yo que definitivamente los cargos que le está haciendo la Fiscalía son muy graves y que se vienen ya corroborando. O sea, no es una simple denuncia una simple delación del señor Pacheco. Estamos Karelín López, el señor Samir, y ¿qué está haciendo Pacheco? Simplemente corroborando lo que ellos dijeron, es decir, probando, en otras palabras. Lógicamente la Fiscalía tiene que llegar hasta una corroboración eficaz para que se logre identificar el delito como debe ser. Entonces creo que ahí está el tema del asunto. Yo no creo... lo lógico, lo bueno para el país sería pues que el señor Castillo renuncie, pero eso es imposible. Y diría yo por 2 razones. Una, porque no está en su mente, no está capacitado para eso, nunca tuvo la visión de estadista, por lo tanto la renuncia está descartada. Y lo otro es, renunciar significa simplemente ponerme a disposición de la Fiscalía y del Poder Judicial para que se agilicen mis casos, los delitos por los que estoy siendo investigado. Entonces yo creo que es bien difícil. Aquí te digo, Miguelito, sinceramente nosotros como peruanos tenemos que pensar, hay 2 estamentos que son los únicos que pueden lograr que el país entre a un cauce democrático normal, dejando de lado la crisis política, moral y social que existe en el país. ¿Cuáles son? Es la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial, porque el Congreso de la República ha abdicado de sus funciones. El Pedro Castillo se sostiene no necesariamente por su capacidad, su habilidad o como gobernante, se sostiene porque el Congreso lo sostiene. No te olvides que no han podido lograr los 87 votos que se necesitan para las vacancias, porque tiene topos en el Congreso. Ya están las delaciones concretas de Pacheco, que no son 8 niños, son 12 niños, los cuales se dice en las delaciones que se está haciendo, que no solamente buscaban una obra, en este caso el Ministerio de Transportes, para sus pueblos, y lógicamente por ahí había alguna coima, sino que recibían 30,000 soles mensuales de parte del gobierno. Entonces, aquí estamos frente a una banda criminal que realmente ha indignado o está indignando el país y convirtiendo lamentablemente la política en una degradación. Mírate lo que está pasando. Ya no solamente es un presidente acusado de corrupción, sino tenemos un congresista que viola a una mujer en la propia oficina del Congreso. Eso es una degradación terrible, lo cual indigna y lógicamente preocupa a los peruanos. ¿A dónde está llegando la clase política y sobre todo un Congreso? ¿Consideras tú que la nueva presidenta del Congreso, Lady Camones, va a revertir todo esto? ¿Tiene ese objetivo de revertir? Yo creo muy difícil, muy difícil. De repente pueda tener la voluntad ella, como mujer, como política joven,
Pero el problema es el sistema político. El problema es que no hay un sistema de partidos políticos que garanticen la democracia en el país. Fíjate, ¿cuántos partidos históricos con doctrina existen ahorita en el Congreso? Ninguno. Los partidos que han puesto congresistas, ¿quiénes son? Vientres de alquiler. Son partidos políticos con un dueño, con un inversionista que ha hecho su partido. Muchos analistas le llaman aventureros. Por supuesto que son politiqueros. O sea, cuando me hablan a mí de la política es cochina o el político es malo, no. No es el político. Lo que se hace en el Perú hace 40 años aquí es politiquería. No me vas a decir que el señor Acuña es político, el señor Luna es político. Ellos son dueños de una universidad y que están en política, han formado su partido, han pagado su dinero. Nosotros no podemos inscribirnos tan pronto porque no tenemos el dinero. Entonces, ¿a qué se dedican? A defender sus intereses. ¿Y a quiénes han llevado al Congreso? Gente que no tiene ninguna experiencia política, gente que no tiene ninguna visión de país, pero que sí tuvieron dinero para la campaña electoral y para pagar su cupo en el partido. Ese es el gran problema del país. Entonces, aquí hay responsabilidades también históricas. Los partidos políticos doctrinarios que no tuvieron la capacidad organizativa y que también se dedicaron solamente a buscar sus intereses personales. O sea, muertos los líderes, en el caso del APRA, por ejemplo, Valle de la Torre, se constituyó una cúpula que solo convirtió al partido doctrinario, con conceptos filosóficos, ideológicos, en un partido electorero. Y ahí está la responsabilidad, la falta de preparación de cuadros en los partidos políticos, jóvenes sin capacitación política que llegan al Congreso, gente que no tiene esa capacidad, que no tiene esa visión, y por consiguiente, ¿quiénes son responsables? Muy bien, pues la clase política en el país. Y por eso creo los nuevos movimientos que se inscriban, ojalá tengan la oportunidad. Nosotros estamos en camino también de constituir un instrumento político que le sirva al pueblo, pero creemos fundamentalmente quienes quieren hacer política deben hacer docencia política, docencia y decencia política. Exacto. Porque si no, vamos a seguir en el mismo camino que estamos ahora y el Perú se sigue degradando, ¿no? Freddy, hay algo bien cierto que has manifestado, ¿no? Hay que hacer decencia y docencia política, pero esa voluntad no se ve en el Congreso en la actualidad. Porque no hay políticos. No se ve en el Congreso porque no hay políticos. Vuelvo a repetirte, es gente aventurera que los invitaron y tuvieron su dinero. El señor Partido X dijo, ¿sabes qué? Tengo un cupo ahí, el número 2 en tu región, vale, pon $50,000 y hazte cargo de la campaña electoral, de armar los comités, porque los comités de los partidos actuales, que son vientres de alquiler, no funcionan. En el país no existen. Solamente funcionan cada vez que hay un proceso electoral. Entonces, el candidato regional o el candidato alcalde es el que se ocupa de armar el partido. Pasado el proceso electoral, se acabó el partido. Y ese es el gran problema del país. Necesitamos partidos políticos fuertemente organizados, estructurados, con capacitación permanente a los jóvenes, a los militantes, para estar preparados al futuro. Tú has hablado bastante, has referido sobre la autonomía de los poderes. El Ministerio Público cumple una función muy importante en este tema de corrupción. ¿Cómo ves el tema, el último pronunciamiento que ha dado la fiscal de la Nación respecto al interrogatorio que se viene al presidente Castillo? Yo creo que la Fiscalía, con la presencia de la fiscal actual, ha tomado el rumbo que debió tener siempre. Lamentablemente no podemos hablar de las fiscalías anteriores, que prácticamente eran un apéndice del gobierno central. Ahora la fiscal ha tomado una posición que le corresponde, que la ley así demanda, es decir, tener la autonomía suficiente. El caso de lo que está pasando ahorita con la desesperación del gobierno y del ministro, de conversar con ella para ver si sacamos acolchado. No, hay un equipo ya trabajando y que de repente va a tener los resultados próximos. Y la desesperación de ellos es simplemente obstruir la investigación que está haciendo la ministra, y no va a poder. Por ejemplo, acaba de decir su abogado alegremente de que va a pedir a la Fiscalía que le tome su manifestación en Palacio de Gobierno, y la fiscal ha sido muy clara y ha dicho no. El señor ya no es, ahora tiene la condición de investigado, por consiguiente él tiene que ir donde la Fiscalía lo cite. O sea, no es un testigo, ahora es un investigado. Así es. Entonces, esos fueros tienen que respetarse. Por eso insisto yo,
El Perú va a salir de esta crisis. El señor Castillo va a tener que irse, no renunciando, no con la vacancia, vuelvo a repetirte, porque el Congreso se ha convertido en su aliado. Va a irse por las denuncias, porque la Fiscalía va a hacer su trabajo y porque el Poder Judicial va a hacer su trabajo. Y como decía tu anterior invitado, es hora de que los peruanos nos pongamos de pie y exijamos que realmente se respete la autonomía de poderes y exijamos también a la clase política que hoy existe. Bueno, hay excepciones, hay políticos que podríamos respetar, que también se fajen los pantalones y piensen en el Perú, ya no en sus intereses personales. Amigos, vamos a irnos a un breve corte comercial y regresamos.